Diagnóstico y tratamiento inicial de la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda del adulto, en el segundo y tercer nivel de atención. Actualización 2022. GPCIM 102-22. Catálogo maestro de guías de práctica clínica. Introducción. La enfermedad vascular cerebral se define como episodios súbitos de disfunción focal cerebral, de retina o médula espinal y con duración mayor o igual que 24 horas, o sin importar la duración si en la imagen o la autopsia, se observa infarto o hemorragia en asociación con los síntomas. Se trata de una emergencia médica que es tiempo dependiente y el retraso en su atención se asocia con menor recuperación y mayor riesgo de hemorragia por el tratamiento. Existen dos subtipos de EVC, isquémico y hemorrágico. El subtipo isquémico o isquemia cerebral, es causado por una limitación del flujo sanguíneo, ocasionada por oclusión arterial y es el más frecuente. Esta forma se divide en el infarto y la isquemia cerebral transitoria. El primero se define cuando existe un infarto en la imagen, mientras que la ICT es reversible y breve, por disfunción isquémica, pero sin evidencia de infarto por imagen. Cuando la discapacidad de un paciente es leve, se ha recuperado pronto, y su estudio de imagen cerebral tiene una lesión asociada, ha sufrido un evento menor. Este y la ICT son semejantes. Existen diversas clasificaciones de la EVC. La ASCOD establece la causa por el nivel de certeza, relacionando la probabilidad etiológica con los hallazgos paraclínicos. Esta clasificación es recomendable para grandes estudios epidemiológicos o genéticos. Por otra parte, la clasificación de TOAST recaba información clínico-demográfica, asignando al paciente una sola categoría, basado en riesgos estimados de grandes estudios poblacionales, es la más utilizada en la clínica. La clasificación clínica Axford-Schir CSP está dirigida a identificar el patrón topográfico, es sencilla, útil y se relaciona con los hallazgos por imagen. El cardioembolismo y la arteriosclerosis son dos de los mecanismos más frecuentes como causa de EVC. La sospecha de cardioembolismo por imagen cerebral sucede cuando hay dos o más infartos en diferentes territorios vasculares, de ambos hemisferios y frecuente transformación hemorrágica espontánea. La fibrilación auricular es el trastorno cardíaco más importante para EVC, la cual provoca estasis sanguínea y turbulencia en la aurícula izquierda, con formación de trombos y el consiguiente embolismo hacia la circulación cerebral. La FA incrementa hasta 5 veces el riesgo de sufrir EV-CISAC. Su prevalencia ronda el 0.1% en personas menor que 55 años de edad y se incrementa al 10% a los 80 años. Con menor frecuencia, se encuentra otra cardiopatía en FA. La aterosclerosis se debe a la formación de placas de ateroma en las paredes vasculares, está asociada a los FRCV y se debe a inflamación crónica y aterogénesis, que resulta en estrechez vascular, trombosis y embolismo. Su análisis por imagen se basa en la identificación de lesiones isquémicas agudas o antiguas en el territorio arterial implicado y los territorios contiguos. La enfermedad de pequeño vaso cerebral ocasiona casi el 25% de la EVC. En su fase aguda, son zonas redondeadas provenientes de la lesión de un vaso arterial de pequeño calibre, con un diámetro del área isquémica menor que 2 centímetros y localizado principalmente en los núcleos grises de la base y el puente. Los infartos cerebrales de etiología indeterminada son aquellos en los que no existe certeza de su causa a pesar de acreditarse un protocolo diagnóstico completo o porque coexisten dos o más enfermedades causales, así como un subgrupo adicional con estudios incompletos. Hay padecimientos infrecuentes, en poblaciones vulnerables o que significan una presentación neurológica del padecimiento primario. En este grupo se incluyen enfermedades relacionadas con síndromes de hipercoagulabilidad, hemoglobinopatías, enfermedades autoinmunes, infecciones, cáncer, arteriopatías sin aterosclerosis o uso de drogas. Cabe destacar a la disección arterial cérvico-cerebral como una causa fundamental de EV-CISAC en adultos jóvenes, y que puede corroborarse por imagen de los vasos sanguíneos craneocervicales. La EVC tiene factores de riesgo muy similares a los del infarto del miocardio, por tanto, se recomiendan 7 pasos para la salud cardiovascular, que, al practicarse temprano en edad, podrían disminuir la incidencia de EVC, el control de la glucosa, el colesterol y la presión arterial, evitar fumar, hacer ejercicio 30 minutos 3 veces por semana, y mantener un peso y dietas saludables. El 90.5% del costo global de la EVC se debe a riesgos modificables, 5 de estos explican el 90% de los casos. El control multidimensional en EVC reduciría en 80% el riesgo de nuevos eventos similares. Se sospecha el diagnóstico de EVC isquémica aguda cuando alguien presenta alteración neurológica súbita y focal. La historia clínica es fundamental para el diagnóstico,
pero tiene que ser eficiente y enfocada en preguntas clave y el tiempo de inicio de los síntomas, para poder elegir la terapia apropiada. El examen inicial se apoya en escalas de tamizaje y la valoración médica para establecer el cuadro clínico, la gravedad y la probable localización anatómica. Hay que diferenciar EV-CISAG con imitadores de EVC y EV-CISAG atípica. Por su gravedad, es relevante el infarto encefálico hemisférico voluminoso, que tiene una mortalidad mayor que 80% y se asocia a EV-CISAG que afecta el territorio total o subtotal de la ACM e incluye los núcleos de la base. Esta condición aparece por una oclusión proximal de la ACI o la ACM, y debe ser tratada inmediatamente. Justificación. La EV-CISAG es uno de los padecimientos más importantes para la salud pública mundial. Representa la segunda causa de muerte en el mundo occidental y la primera de discapacidad permanente en la edad adulta. En 2015, causó la muerte a aproximadamente 6.7 millones de personas, es decir, una mortalidad mundial del 11.9%. La suma de EVC e infarto del miocardio es la primera causa global de muerte. Con relación a la mortalidad por todas las causas, es cercana al 2% en hombres y de más del 3% en mujeres. También se ha incrementado significativamente su incidencia mundial, por encima del 80% en los últimos 30 años. Esta incidencia aumenta con la edad, y se duplica cada década después de los 55 años. En América Latina, representa la segunda causa de discapacidad en adultos. En México, ocupa la séptima causa de muerte, la novena en los hombres y la quinta en mujeres, con una tasa de mortalidad del 16.14 por cada 100.000 habitantes. Su repercusión en lo familiar y lo social es enorme, con costos de atención muy elevados. En los últimos 20 años, se produjeron importantes avances en el tratamiento de la fase aguda. En paralelo, se han puesto en marcha cambios sustanciales para su abordaje, tales como, la organización de los servicios de salud, el uso de fármacos trombolíticos, el advenimiento de la terapia endovascular neurológica, los cuidados post-reperfusión, tratar algunas condiciones especiales y la prevención del padecimiento. Todo lo anterior ha supuesto un importante descenso en la mortalidad y la discapacidad. A su vez, se establecieron posicionamientos relevantes de organismos como la OMS, dirigidos a lograr cambios tecnológicos y de organización, cuya efectividad en los resultados observados está suficientemente acreditada. Luego de su correcta selección, el uso de un tratamiento relativamente seguro y eficaz durante la fase aguda como la trombólisis endovenosa, ha significado un gran avance al reducir la morbilidad, pero su éxito depende de un corto periodo de tiempo. Además, el concepto de ventana tisular ha tomado fuerza luego de la evidencia del beneficio sustancial en el resultado funcional y la mortalidad en oclusiones vasculares proximales y extensas, mediante el uso de la terapia endovascular, dentro de las primeras horas del inicio de los síntomas, y tomando en cuenta elementos de sospecha que son clínicos y por imagen. A su vez, el resultado general del tratamiento en EV-CISAG depende de diversos factores, tales como el estado y la reserva funcional previos del paciente, lo metabólico, el volumen del infarto y las complicaciones asociadas. Actualmente, y para abatir la carga de la enfermedad y mejorar los resultados, se requiere que exista un reconocimiento temprano de la enfermedad, en los ámbitos prehospitalario y hospitalario, una atención rápida y efectiva que contenga los riesgos del tratamiento, y un cada vez mejor proceso de selección de candidatos a terapia fibrinolítica en los hospitales. La actualización de esta GPS revisa e incorpora para nuestro país los avances en la atención de los pacientes con EV-CISAG, para homologar las intervenciones apropiadas, disminuir la carga de enfermedad y establecer la coordinación de los actores que influyen en su evolución, durante su tránsito por el segundo y tercer niveles de atención sanitaria. Se pretende que este proceso sea ágil, previo a la fase de seguimiento y con el objetivo de atender con calidad, mediante un modelo centrado en el cuidado del paciente. El uso de protocolos específicos, como las GPC, brinda las directrices para los adecuados diagnóstico, tratamiento y prevención, mejorando así el pronóstico, lo que además permite la organización de la atención de la salud. Preguntas clínicas. 1. ¿Cuáles son las herramientas de tamizaje con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico correcto del síndrome neurovascular agudo en pacientes adultos, en los ámbitos prehospitalario y hospitalario? 2. ¿Cuál es el instrumento o instrumentos con el mejor desempeño para identificar la gravedad de la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en pacientes adultos? 3. ¿Cuál es el mejor protocolo de estudios de laboratorio y gabinete para la evaluación integral inicial del paciente adulto con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en la víspera de la terapia fibrinolítica? 4. ¿Cuáles son los criterios de selección,
Los fármacos y las intervenciones más seguras y eficaces para la terapia de reperfusión por trombólisis endovenosa en pacientes adultos con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda. 5. ¿Cuáles son los criterios de selección y las intervenciones más eficaces y seguras para la terapia de reperfusión por tratamiento endovascular de pacientes adultos con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda debida a oclusión vascular Praxemel? 6. ¿Cuál es la estrategia inicial más eficaz de cuidados en pacientes adultos hospitalizados que padecen enfermedad vascular cerebral isquémica aguda, con y sin terapia de reperfusión para reducir la morbimortalidad asociada a la aparición de la enfermedad? 7. ¿Cómo se debe evaluar oportunamente y tratar el infarto hemisférico voluminoso como condición especial asociada a la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en adultos para reducir la mortalidad y las complicaciones asociadas? Evidencias y recomendaciones. Diagnóstico. 1. ¿Cuáles son las herramientas de tamizaje con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del síndrome neurovascular agudo en pacientes adultos, en los ámbitos prehospitalario y hospitalario? El uso de escalas mejora el diagnóstico de EVC en el primer contacto con el paciente. En un metaanálisis de 23 estudios que evaluó la escala de Cincinnati, Recognition of Stroke in the Emergency Room, FAST, escala prehospitalaria de Los Ángeles, Melbourne Ambulance Stroke Scale, Ontario Prehospital Stroke Screening Tool, Medic Prehospital Assessment for Code Stroke y Pre-HAST. 9 estudios compararon 2 o más escalas. Los resultados de este metaanálisis, con base en 5 estudios que evaluaron Rosier, mostraron una sensibilidad de 0.88, con un intervalo de predicción entre 0.75 a 0.95. No se pudo obtener la especificidad por la variabilidad de los datos. La escala de LAPS tuvo 0.83 y especificidad de 0.93. En 2016 una revisión sistemática evaluó el desempeño de 7 herramientas incluyendo, Cincinnati Prehospital Stroke Scale, Los Ángeles Prehospital Stroke Screen, reconocimiento de EVC en la sala de emergencias, y FAST. CPSS y FAST se desempeñaron de manera similar con respecto de la sensibilidad, pero ambos tenían baja especificidad. Se habían mejorado herramientas más complejas como LAPS con especificidad pero a costa de la sensibilidad. La revisión concluyó que no existía evidencia para recomendar el uso de una herramienta sobre otra. En una revisión sistemática con metaanálisis de 25 estudios que incluyó 25.642 casos publicados entre 2015 y 2018 se detectó gran variación en la precisión diagnóstica de las escalas para diferenciar entre EVC o imitadores de EVC. La sensibilidad varió de 44% en LAPS a 91% en SNICE-MS. FAPS mostró la mayor precisión diagnóstica con sensibilidad de 90% y especificidad de 91%. LAPS 2000 tuvo una especificidad de 98 a 97% y sensibilidad de 44 a 49%. Exactitud y precisión de las escalas de tamizaje. Una revisión sistemática con metaanálisis realizada en 11 estudios con una muestra de 6.954 sujetos encontró que la escala de Cincinnati tiene una sensibilidad general del 82.46% y una especificidad general del 56.95%. La sensibilidad de la escala es adecuada cuando se realiza por médicos y cuando se realiza por personal no médico, pero su especificidad es mayor cuando se realiza por médicos versus personal no médico. Se recomienda utilizar alguna escala de tamizaje rápido para mejorar la detección del paciente con EV-CISAG en los servicios hospitalarios. Tamizaje del ictus isquémico y sospecha de oclusión Praxemel en servicios médicos. Se recomienda utilizar la escala de Cincinnati como tamizaje de la EV-CISAG. Esta escala es especialmente útil para detectar casos graves y con oclusión vascular Praxemel, tamizaje rápido y tamizaje mediante el personal de salud de primer contacto. Revisión sistemática con metaanálisis. Utilizó como parámetro de calidad la metodología Cochrane y Prisma. Resultó de 24 estudios observacionales en 10.446 pacientes y evaluó 10 escalas de tamizaje en ictus realizadas por personal no médico. Las escalas de Kurasiki, Ontario y Phase Arm Speech Team incrementaron el arribo temprano de pacientes con EV-CISAG, o PSS aumentó la terapia trombolítica. El uso de la escala Fast Emergency Response redujo el tiempo puerta-aguja e inicio-aguja. La escala de Los Ángeles fue asociada con incremento de diagnósticos correctos al primer contacto. La sensibilidad sumada de FAST y Cincinnati fue la mejor y Cincinnati por todo el personal de salud de primer contacto, incluyendo a los servicios paramédicos, en el diagnóstico presuntivo de la EV-CISAG. Estudio observacional, analítico,
de cohorte prospectivo y retrospectivo que revisó los resultados de un grupo de 115 pacientes con vértigo dentro de una población de 1.875 casos con EV-CISAC de circulación posterior y que durante su fase de validación obtuvo las variables de 115 sujetos hospitalizados con cuadro agudo considerando lo vestibular como síntoma pivote, y que validó una escala pronóstica basada en la presencia de síndrome sensitivo, ataxia y trastornos oculomotores. La sensibilidad encontrada fue del 100%, la especificidad del 89.4%, el VPP del 56.5% y el VPN del 100%, con un decremento del error diagnóstico del 5.2%. Además de la nula pérdida de pacientes con infarto de circulación posterior al utilizar Defensive, la escala fue útil en detectar infartos agudos que resultaron negativos en la primera RM por difusión. Se recomienda aplicar la escala Defensive en todos los pacientes que soliciten atención urgente por síntomas vestibulars agudos para descartar o confirmar la presencia de EV-CISAC que se localiza en la circulación cerebral posterior. Se recomienda tener siempre en cuenta a los principales imitadores de EV-CISAC pues son cuadros clínicos con distinto tratamiento y pronóstico. Diagnóstico y pronóstico. 2. ¿Cuál es el instrumento o instrumentos con el mejor desempeño para identificar la gravedad de la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en pacientes adultos? En un estudio observacional del tipo prospectivo y longitudinal que incluyó 122 participantes y que eran estudiantes de enfermería, comparados con un grupo de expertos certificados como neurólogos vasculares o enfermeras vasculares, no hubo diferencia estadísticamente significativa en el resultado de los puntajes de NIS en la evaluación del ictus agudo. En un estudio observacional realizado en 102 pacientes, se validó la versión en español de NIS un coeficiente de correlación interobservador de 0.77 a 0.99 para sus 15 apartados. Se recomienda utilizar NIS en EV-CISAC con fines diagnósticos y pronósticos. Los momentos para utilizar NIS son 1. Cuantificar la gravedad, 2. Facilitar la comunicación, 3. Identificar al paciente candidato a tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica, 4. Identificar enfermos con alto riesgo de complicaciones, tales como la hemorragia intracraneana. En un estudio analítico de cohorte prospectivo en 156 pacientes, se observó que la puntuación en TC temprana por Alberta Stroke Program Early CT Score es mejor que un examen visual estándar de la TC para evaluar los cambios isquémicos tempranos con 78% de sensibilidad y 96% de especificidad. Para hemorragia cerebral existió un 90% de sensibilidad y 62% de especificidad, además de buena concordancia interobservador sobre el hemisferio afectado. Se realizó un metaanálisis con 1.378 pacientes, cuyo resultado mostró que aquellos que tienen aspectos de 0,6 pueden beneficiarse de la terapia de reperfusión endovenosa y trombectomía mecánica sin incrementar el riesgo de HIC. El obtener un buen puntaje de ERM fue asociado al 30.1% versus 3.2% para TM y manejo médico, respectivamente. Se recomienda utilizar la escala de aspectos en la evaluación tomográfica del paciente con EV-CISAC. Diagnóstico y pronóstico. 3. ¿Cuál es el mejor protocolo de estudios de laboratorio y gabinete para la evaluación integral inicial del paciente con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en la víspera de la terapia fibrinolítica? De acuerdo con un consenso de expertos, la terapia fibrinolítica no debe ser retrasada en espera de estudios de laboratorio si no hay una justificación razonable para sospechar un resultado anormal, debido a que la probabilidad de un resultado anormal en la población es extremadamente baja. Guía de práctica clínica. Las recomendaciones previas fueron modificadas para clarificar, con base en estudios observacionales, que el único estudio de laboratorio que debe preceder al inicio de la trombólisis es la glucosa sérica o capilar. Otras pruebas, por ejemplo, INR y plaquetas, podrían ser de utilidad ante sospechas específicas, como coagulopatías, pero dado el riesgo extremadamente bajo de encontrar coagulopatía para la población en general, la administración de RT-PA4 no debería ser retrasada por esa razón. Se recomienda solicitar glucosa sérica como el único estudio fundamental de laboratorio que preceda al inicio de la administración del factor activador del plasminógeno tisular en todos los pacientes. Se recomienda realizar electrocardiograma, sin embargo, no se debe demorar el inicio de la administración de RT-PA ni la toma de TC de cráneo o glucosa sérica previas a este. Un consenso de expertos determinó que la corrección inmediata de la hipoglucemia mejora los resultados de tratamiento en la evaluación inicial del ictus agudo. Se sugiere utilizar las glucosas capilares y diagonal o sérica en la evaluación inicial y corregir inmediatamente la hipoglucemia, luego de su detección clínica y bioquímica.
Modificación de la recomendación previa sobre la elevación de troponina T como predictor independiente de mortalidad en EV-CISAG. Estudio observacional prospectivo, con bajo riesgo de sesgo en una muestra de 181 pacientes con EV-CISAG, extraídos de una población de 8.057 casos en urgencias. El incremento de troponina T fue mayor que 0.1 UY/L en 17%. El 40% de pacientes con troponina T incrementada fallecieron versus un 13% en el grupo con troponina normal. En el análisis multivariado, la troponina T fue el predictor independiente más importante para mortalidad, además de la edad y el estado de conciencia alterado. Se recomienda solicitar troponinas séricas en el protocolo diagnóstico inicial de pacientes con EV-CISAG. Sin embargo, no se debe retrasar el inicio de la terapia trombolítica ni las tomas de TC de cráneo o glucosa sérica previas a esta. Se sugiere individualizar el protocolo diagnóstico en el servicio de urgencias en casos especiales y no demorar el inicio de la trombólisis excepto en el caso de que exista alta sospecha de contraindicaciones absolutas. Se sugiere tener en cuenta y dar repaso a las indicaciones contraindicaciones para trombólisis endovenosa. Una revisión sistemática con metaanálisis de 9 ensayos clínicos de pacientes con EV-CISAG que incluyó 2.947 casos, encontró que un índice neutrófilo linfocito alto como marcador de inflamación dentro de las primeras 24 horas, fue correlacionado con el mal pronóstico a corto plazo por riesgo elevado de HIC 4.32, muerte 2.38 y pobre funcionalidad 2.35. Se recomienda solicitar biometría hemática y considerar el índice neutrófilo linfocito como otro marcador pronóstico, en las primeras 24 horas de evolución, pero se debe evitar el retraso del tratamiento fibrinolítico por retrasos importantes en el reporte de laboratorio. El diagnóstico de la EV-CISAG se basa en la presentación clínica del paciente. Sin embargo, una TC simple de cráneo negativa o con cambios isquémicos tempranos es necesaria para la decisión de la terapia de reperfusión con trombólisis endovenosa. En un estudio observacional de 59 pacientes con infarto agudo de circulación anterior donde se comparó la TC simple de cráneo, TC con perfusión y la RM, no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la precisión diagnóstica de la TC perfusión y la TAC con aspects. En una cohorte prospectiva de 105 pacientes, donde se comparó la TC de cráneo simple contra imagen multimodal por TC para predecir el tamaño del infarto, se encontró una correlación fuerte con la TC simple y el tamaño final del infarto medido por RM de encéfalo. La imagen multimodal sobreestimó el tamaño del infarto en 47.6% de los casos y la TC simple infraestimó el tamaño del infarto en 60% de los casos. Un grupo de ensayos clínicos controlados muestran que la media de tiempo en la realización de TC simple es de máximo 20 minutos después del arribo al área de urgencias en los diferentes centros hospitalarios. Se recomienda realizar una TC de cráneo simple tan rápido como sea posible, como el principal estudio de gabinete en la evaluación inicial de pacientes con sospecha de EV-CISAG. Esto permite iniciar el tratamiento fibrinolítico, descartar hemorragia cerebral y evaluar la extensión de la lesión. La imagenología cerebral de urgencia se recomienda antes de iniciar cualquier terapia específica para tratar un evento vascular cerebral isquémico agudo. En la mayoría de los casos, la TC sin contraste proveerá la información necesaria para tomar decisiones en el manejo de urgencias. La TC de cráneo sin contraste o la RM se recomiendan de forma urgente antes de la administración de RTPA para excluir hemorragia intracerebral y para determinar la posibilidad de isquemia cerebral. El uso de la terapia fibrinolítica en pacientes adultos con EV-CISAG y criterios de elegibilidad no debe ser retrasado por estudios de laboratorio y gabinete que por lo general no están indicados, a menos que exista una fuerte razón para ello, por considerarse una condición de excepción. Es importante considerar que la escala clásica de aspects no es aplicable al infarto lacunar, infarto del tallo, o a cualquier infarto fuera del territorio de la arteria cerebral media. Se sugiere la realización de una TC de control únicamente en estos casos, después de 24 horas posteriores al uso de RTPA o trombectomía mecánica. En caso de deterioro de conciencia posterior a la primera tomografía. En un estudio retrospectivo que incluyó 1.175 pacientes de 16 estudios observacionales no aleatorizados, el hallazgo del signo de la arteria cerebral media hiperdensa tuvo una sensibilidad de 52% y especificidad del 95% para el diagnóstico de oclusión Praxemel, con una asociación significativa entre la TC de cráneo con cortes finos y la sensibilidad del signo de la cerebral media hiperdensa comparado con la TC con cortes de 5 milímetros, pero sin relación significativa con la especificidad. Se recomienda buscar el signo de la arteria cerebral media hiperdensa en TC de cráneo simple en la EV-CISAG como indicador de oclusión vascular cerebral Praxemel.
Se recomienda solicitar TC de cráneo simple con cortes finos en el caso de sospecha de oclusión Praxemel, ya que esta prueba tiene una mayor sensibilidad, al compararla con la TC de cráneo de cortes convencionales. En un estudio de revisión sistemática y metaanálisis de 15 estudios observacionales no aleatorizados, basado en 1.107 pacientes, evaluaron exactitud diagnóstica de la TC con perfusión obteniendo sensibilidad cercana al 80%, más alto cuando hay cobertura de todo el encéfalo. Se recomienda realizar TC con perfusión como un estudio adicional a los estudios de neuroimagen de rutina en unidades especializadas para incrementar la exactitud del diagnóstico y pronóstico del infarto cerebral, siempre que su realización sea rápida y efectiva, para no demorar el inicio de la trombólisis endovenosa. Se recomienda utilizar el resumen del algoritmo 1 para el diagnóstico de la EV-CISAG. Tratamiento. 4. ¿Cuáles son los criterios de selección, los fármacos y las intervenciones para la terapia de reperfusión por trombólisis endovenosa en pacientes adultos con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda? La terapia fibrinolítica endovenosa para la EV-CISAG con RTPA es eficaz, a una dosis de 0.9 mg/kg en 60 minutos, con un bolo inicial del 10% de la dosis total en un minuto, indicado para pacientes adultos mayor o igual que 18 años con síndrome neurovascular isquémico agudo y menos de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Correctamente seleccionados y tomando en cuenta los criterios de exclusión para sujetos con menos de 180 minutos y de 180 a 270 minutos desde el inicio de los síntomas. Ensayo clínico controlado, aleatorizado y comparado contra placebo. Incluyó 821 pacientes adultos con EV-CISAG y en un periodo de tiempo de 3 a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. El uso de RTPA se asoció con un desenlace favorable, con un incremento en la incidencia de hemorragia intracraneal asociada a RTPA pero sin diferencia en la mortalidad. De acuerdo con un metaanálisis de 9 estudios observacionales que incluyeron 8.942 pacientes con sospecha de EV-CISAG y tratados con RTPA, se detectaron 392 pacientes con padecimientos simuladores, y una frecuencia de hemorragia intracraneal del 0.5% y edema orolingual de 0.3%, determinando que no hay evidencia que justifique la no inclusión para terapia fibrinolítica con RTPA en situaciones en las que el paciente cumple los criterios de elegibilidad a pesar de existir duda diagnóstica, excluyendo la hemorragia intracraneal. Se recomienda indicar la terapia fibrinolítica con RTPA intravenoso en pacientes adultos con sospecha de EV-CISAG, menos de 4.5 horas del inicio de los síntomas y que cumplan con los criterios de inclusión. Los médicos deben conocer los criterios de inclusión y exclusión. Para las ventanas terapéuticas menor que 3 horas y entre 3 y 4-5 horas se recomienda indicar RTPA intravenoso a 0.9 mg/kg con un bolo inicial del 10% de la dosis total calculada en un minuto. Todo paciente que ingresa a urgencias con escalas de tamizaje para EV-CISAG de menos de 4.5 horas de evolución, debe ser contemplado para terapia fibrinolítica con RTPA endovenoso. Se recomienda que los pacientes con EV-CISAG, elegibles para la terapia fibrinolítica con RTPA la reciban en los primeros 60 minutos de su arribo al hospital. Esto requiere organización previa de los servicios de urgencias y colaboración con los servicios de atención prehospitalaria. El concentrado de datos de ensayos clínicos aleatorizados y controlados indica que el beneficio es mayor cuando la terapia fibrinolítica ocurre tempranamente luego del inicio de los síntomas y que este beneficio decrece con el tiempo. Se recomienda iniciar la terapia fibrinolítica tan rápido como sea posible, una vez que el paciente adulto con EV-CISAG cumple los criterios de elegibilidad. Trombólisis endovenosa en EV-CISAG del despertar y de inicio desconocido. Revisión sistemática y metaanálisis de datos de pacientes individuales. Estuvo basado en ensayos clínicos aleatorizados sobre el uso de alteplasa en pacientes con tiempo de EV-CISAG desconocida guiada por neuroimagen avanzada. Se obtuvieron resultados de 843 pacientes reclutados en estudios basados en la discordancia DW y FLAIR o en la discordancia núcleo-isquémico penumbra. Se reclasificaron los datos para la perfusión de acuerdo con los criterios de los autores, a través de un software llamado RAPID. Resultados. El tiempo medio entre la última vez visto bien y el inicio de los síntomas fue de 15 horas y la modalidad preferida de imagen fue RM en el 85% de los casos. Comparada versus placebo o cuidado estándar, la TEV fue significativamente asociada con un excelente resultado y mejor resultado funcional, a expensas de una mayor proporción de hemorragia cerebral sintomática y mayor mortalidad a 3 meses. El efecto del alteplasa fue consistente sobre subgrupos predefinidos incluyendo la modalidad de imagen y con oclusión vascular Praxemel.
La evidencia en favor de la TEV-NV-CISAC del despertar y la discordancia núcleo-isquémico diagonal FLAIR sin cambios provino sobre todo de WAKEAP y fue clasificada como alta. Mientras que la discordancia DWI diagonal PWI fue clasificada como moderada. Ventana terapéutica ampliada para pacientes con tiempo conocido de inicio entre 4.5-9 Hr en pacientes adultos con EV-CISAC y un tiempo de inicio de síntomas entre 4.5 a 9 horas, con estudio de neuroimagen avanzada por TCORM y que no tienen indicación de trombectomía mecánica, se ha demostrado beneficio en el uso de terapia fibrinolítica con RT-PA, de acuerdo con los criterios radiológicos de imagen avanzada. El consenso de expertos de la Guía Europea sobre TEV-NV-CISAC 2021 determinó que existe beneficio de utilizar la TEV en pacientes candidatos a TEV y que son también candidatos a TM. Trombólisis endovenosa en EV-CISAC del despertar o de inicio indeterminado. Ensayo clínico aleatorizado. El ensayo WAKEAP, multicentro de doble ciegamiento, aleatorizó una muestra de 503 pacientes con EV-CISAC del despertar o EV-CISAC de inicio indeterminado y mayor que 4.5 Hr de haber sido vistos bien por última vez y sin contraindicaciones para TEV en la ventana terapéutica dentro de las 4-5 horas de evolución, y tuvo el objetivo de verificar las indicaciones y el resultado funcional de la TEV en pacientes con EV-CISAC de inicio indeterminado o del despertar. El principal criterio de elegibilidad fue la anormalidad de señal en DWI y sin cambios de señal en FLAIR. Los criterios de exclusión fueron lesiones mayor que un tercio del territorio de la ACM, NIS mayor que 25, contraindicaciones para TEV o requerimientos de trombectomía mecánica. Resultados. 95% de los casos fueron EV-CISAC del despertar, la NIS media fue de 6, el tiempo medio desde la última vez visto bien fue de 10 horas. Un tercio de pacientes tuvieron oclusión vascular proximal en la angio-RM y 75% lesiones en FLAIR menor que 9 mililitros. Una ERM de 0 a 1 fue encontrada en 53.3% del grupo de tratamiento versus 41.8% del grupo control. En él se demostró que el uso de terapia fibrinolítica con RT-PA tiene un OR de 1.6 para un desenlace favorable, sin incremento significativo de hemorragia intracraneal ni de la mortalidad a 90 días. El consenso de expertos de la Guía Europea sobre TEV-NV-CISAC 2021 determinó que existe beneficio de utilizar la TEV en pacientes candidatos a TEV y que son también candidatos a TM. Se recomienda utilizar RT-PA endovenoso en pacientes con EV-CISAC del despertar, mayor o igual que 4.5 Hr después de haber sido vistos bien por última vez y que tienen un infarto cerebral por difusión en la RM además de ausencia de cambios por dicho infarto en la ponderación FLAIR. A condición de que no tengan otras contraindicaciones. Se recomienda utilizar RT-PA endovenoso en pacientes adultos con EV-CISAC de 4.5 a 9 horas e inicio conocido de los síntomas, siempre y cuando se confirme el diagnóstico de discordancia difusión diagonal FLAIR, es decir, cambio de señal en DWI pero sin cambios en FLAIR por RM y su elegibilidad, pero sin otras contraindicaciones. Se recomienda utilizar RT-PA endovenoso en pacientes con ictus del despertar o con inicio indeterminado y mayor que 4.5 Hr desde la última vez que fueron vistos bien siempre y cuando existan en la RM cambios de señal en DWI y ausencia de cambios en FLAIR, sin contraindicaciones para la ventana terapéutica menor que 4-5 horas y en ausencia de aspectos menor o igual que 7 puntos o NIS mayor o igual que 25. Es razonable utilizar la TEV en pacientes con discordancia DWI diagonal FLAIR en la RM y que serán sometidos a TM por oclusión vascular proximal. No se recomienda administrar la terapia fibrinolítica endovenosa en pacientes con EV-CISAC, más de 4.5 horas del inicio de los síntomas y que no cuenten con estudios de imagen adicionales a la TC simple de cráneo. Es recomendable que los centros no especializados en EV-CISAC soliciten el apoyo del servicio de neuroradiología o radiología para verificar los cambios por neuroimagen avanzada para la toma de decisiones sobre TEV y TM. Independientemente de la ventana terapéutica y el uso de RT-PA endovenoso en la EV-CISAC, generalmente se debe considerar la posibilidad de oclusión vascular proximal y los requerimientos de trombectomía mecánica. Tenecteplasa como fármaco alternativo en trombólisis endovenosa. En un ensayo clínico, multicéntrico y aleatorizado de fase 3, se demostró que el uso de tenecteplasa como terapia fibrinolítica alterna en EV-CISAC sin criterios para trombectomía mecánica no fue superior a alteplasa en el desenlace primario de recuperación funcional, aunque demostró un perfil similar de seguridad y sin diferencia en la mortalidad a 90 días. No existen ensayos clínicos aleatorizados controlados que demuestren la superioridad de tenecteplasa sobre alteplasa. Eficacia del tenecteplasa en la trombólisis endovenosa previa a la trombectomía mecánica.
Ensayo controlado aleatorizado y multicéntrico. El uso de Tenecteplasa 4 fue comparado con la dosis habitual de Alteplasa 4 en el ensayo Extendía TNK. Constó de 202 pacientes con EV-CISAC, sin discapacidad severa y oclusión de la ACI y la ACM o de la arteria basilar dentro de 4 o 5 horas del inicio de los síntomas. El objetivo primario fue la reperfusión mayor que 50% del territorio isquémico afectado o la ausencia de un trombo removible en la angiografía inicial. Fue diseñada como un estudio de no inferioridad y si ésta se probaba, se evaluaría la superioridad. La media de NIS fue de 17 puntos. El objetivo primario se alcanzó en 22% para Tenecteplasa versus 10% para Alteplasa. Tenecteplasa mostró mejores resultados a 90 días por escala de Rankin pero menos robusto para la proporción de pacientes que adquirió ERM excelente de 0 a 1 PTS o 0-2 PTS. La mortalidad en ambos grupos fue de 1%. Eficacia y seguridad de Tenecteplasa. Resultados de un grupo de ensayos controlados aleatorizados. Tenecteplasa 4 ha sido comparado con Alteplasa 4 en pacientes con EV-CISAC de hasta 6 horas de evolución en 3 ensayos fase 2 y 1 de fase 3. Tenecteplasa resultó tener un perfil de seguridad similar al de Alteplasa, pero no demostró ser más eficaz que Alteplasa. Sin embargo, en el ensayo más grande, que contó con 1100 pacientes, el uso de Tenecteplasa mediante un solo bolo 0.4 mg/kg, no se pudo demostrar superioridad sobre Alteplasa, pero tuvo un perfil similar de eficacia y seguridad que su competidor en un grupo predominantemente compuesto por pacientes con afectación neurológica menor y sin evidencia de oclusión vascular proximal. Por otra parte, los estudios muestran la ventaja de administración de este medicamento en el sentido de que solo se administra en un solo bolo, a diferencia de la administración de Alteplasa, que es en infusión 4 para 1 hora. Hemorragia parenquimatosa postrombólisis y presencia de microsangrados cerebrales. Estudios clase A grupo de metaanálisis y ensayos multicéntricos que compararon la asociación entre microsangrados y el riesgo de hemorragia sintomática por Alteplasa. 2 metaanálisis encontraron una asociación positiva mientras que 2 metaanálisis y un ensayo multicéntrico no. En 2 estudios la tasa de hemorragia intracerebral sintomática fue de 5.8 y 6.5% respectivamente, comparada con 5.3%. Otro estudio encontró una tasa de hemorragia sintomática de 5% versus 6.4% utilizando los criterios NINDS versus NINDS-TPA. El riesgo de hemorragia sintomática en pacientes con mayor que 10 microsangrados fue de 30 a 47% versus 1 a 4.4% sin microsangrados para un estudio con menor que 50 pacientes. No existen SAS con RM evaluada previo a trombosis endovenosa, y en ausencia de evidencia directa de que el uso de RT-PA no produzca beneficios o dañe a pacientes con microsangrados, se mantiene la idea de que este tratamiento está indicado en microsangrados, ya que lo contrario excluiría a pacientes que se beneficien de este tratamiento. Se recomienda utilizar Alteplasa en lugar de Tenecteplasa para trombólisis en adultos con EV-CISAC que cumplan criterios de elegibilidad, y tengan menos de 4.5 horas de inicio de los síntomas. Es razonable utilizar Tenecteplasa como alternativa a Alteplasa, con una dosis de Tenecteplasa de 0.4 mg/kg en bolo único, en el caso de pacientes con ictus menor y discapacitante, pero sin evidencia de oclusión vascular proximal. Es razonable elegir Tenecteplasa en lugar de Alteplasa, a dosis de un solo bolo de 0.25 mg/kg 4 en pacientes con EV-CISAC y oclusión vascular proximal, que cumplen con criterios de elegibilidad para TEV y previo a la TM. Indicar RT-PA en pacientes elegibles con EV-CISAC sin requisito estricto previo de RM de encéfalo para excluir microsangrados cerebrales. Utilizar las recomendaciones habituales para el tratamiento de la administración intravenosa de RT-PA así como las indicaciones y contraindicaciones relativas de su uso en función de su nivel de evidencia, con el objetivo de reducir complicaciones asociadas al tratamiento. Organización de los servicios. Una revisión sistemática de 28 ensayos clínicos aleatorizados, que incluyó 5.855 participantes, en donde se comparó la atención otorgada en unidades especializadas en EVC con los cuidados de rutina, encontró que las unidades especializadas muestran una reducción en la posibilidad de muertes registradas al final del seguimiento, en las posibilidades de muerte o cuidados institucionalizados, y en las posibilidades de muerte o dependencia. Los pacientes con EV-CISAC que recibieron cuidados organizados en unidades especializadas en la atención de pacientes con EVC, tienen más posibilidades de sobrevivir, de ser independientes y de vivir en su casa un año después del ataque. Se recomienda la creación y certificación de unidades especializadas en la atención del paciente con EV-CISAC.
Se recomienda la designación de un equipo de respuesta rápida en EV-CISAC que incluya médicos, enfermeras, personal de radiología y de laboratorio. Este equipo debería realizar una valoración clínica cuidadosa que incluya exploración neurológica y su principal objetivo es seleccionar adecuadamente candidatos para terapias de reperfusión y brindar el tratamiento fibrinolítico intravenoso en los primeros 60 minutos del arribo del paciente a la sala de urgencias. Ensayo clínico controlado y aleatorizado de nombre Instinct demostró clara utilidad en el incremento del uso seguro de Alteplasa en EV-CISAC mediante la aplicación de un programa de calidad multicomponente dirigido a abatir las barreras del uso de Alteplase. Se llevó a cabo en 24 hospitales que eran centros no especializados en Michigan, EUA. Se registraron 745 casos de una población de 40.823 con un incremento en la proporción de uso de Alteplase de 1.25 a 2.79% en el grupo tratado versus 1.25 a 2.10% en el grupo control y diferencia de grupos no significativa en los grupos que tuvieron intención de tratamiento. Así como un incremento significativo en el uso de Alteplase de 1.0% a 2.62% en el grupo tratado versus 1.09% a 1.72%, por lo que el impacto de la intervención se consideró leve. Registro observacional prospectivo de 1000,000 de casos con EV-CISAC del primer estudio de apego a las guías de práctica clínica y sus resultados en EUA. Se documentaron las características y resultados de los ingresos a urgencias por EVC, encontrándose que esta condición ocurrió en 53.5% en mujeres, 73.3% de raza blanca. Los subtipos identificados fueron ictus isquémico, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, no clasificados e ICT. La mortalidad para ictus isquémico fue de 5.5% y para ICT 0.3%. Durante un periodo de seguimiento de 6 años se observó mejoría significativa en la aplicación de las medidas de calidad de los cuidados luego de ordenarse la aplicación de la GPS vigente en 1.392 hospitales. Después del ajuste de covariables el índice acumulado de adopción de todas las medidas fue 9.4 veces mayor, también fueron observadas mejorías temporales en los promedios de estancia hospitalaria y la mortalidad. Un estudio prospectivo llamado CASPR mostró que la tasa general esperada de tratamiento fibrinolítico a las 3 horas, podía incrementar de 4.3 a 28.6% si todos los pacientes llegaran rápido después del inicio de los síntomas, lo que indica una necesidad de realizar campañas educativas enfocadas en la población, para que reconozcan los síntomas y busquen tratamiento lo más pronto posible. Utilizar un protocolo organizado y con equipo interdisciplinario para la atención de la EV-CISAC. Los servicios médicos de urgencias deben derivar a los pacientes con sospecha de síndrome neurovascular agudo a las unidades más cercanas capaces de tratar EV-CISAC. Se recomienda la capacitación a los equipos de respuesta rápida, los programas multicomponente de calidad y el acceso a la valoración por neurología en las unidades que atienden EV-CISAC, todo lo cual mejora la morbimortalidad. Para incrementar tanto el número de casos que son tratados como la calidad de la atención de los pacientes, se deben realizar programas de educación en enfermedad vascular cerebral, para médicos, personal de salud y personal de los servicios de urgencias que participan en su atención, así como para la población en general. Se recomienda que el objetivo de las estrategias educativas en EV-CISAC para el personal sanitario y la población, sea incrementar el uso de los servicios de emergencias, su aplicación continua y que las estrategias sean diseñadas para alcanzar las diversas poblaciones en función de su diversidad étnica, de edad y de género. Estas estrategias educativas deben involucrar a los profesionales de la salud pública. Se sugiere considerar los componentes clave de la historia clínica en la evaluación inicial del paciente. Se recomienda utilizar el resumen del algoritmo 2 para el tratamiento endovenoso de reperfusión de la EV-CISAC. Tratamiento. 5. ¿Cuáles son los criterios de selección y las intervenciones para la terapia de reperfusión por tratamiento endovascular de pacientes adultos con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda? Elegibilidad y utilidad de la trombectomía mecánica. De acuerdo con un metaanálisis de datos de casos individuales, que incluyó 5 ensayos clínicos controlados de 1.287 pacientes con EV-CISAC comparando la trombectomía mecánica contra un grupo control, se demostró el beneficio de la TM con stent removible debido a una reducción de la discapacidad a los 90 días siempre y cuando se cumplieran los siguientes criterios de elegibilidad. 1. Edad mayor que 18 años. 2. Evidencia de oclusión proximal que incluye a la arteria carótida interna o al segmento M1 de la arteria cerebral media. 3. ERM previa de 0 a 1. 4. Una evaluación clínica con puntaje de NIS mayor o igual que 6. 5. Puntaje radiológico en aspects mayor o igual que 6. Y 7.
el tratamiento debe ser iniciado antes de las 6 horas del inicio de los síntomas. Los adultos con EV-CISAG, oclusión praxemel en la circulación anterior y dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas, se benefician con TM mediante stent removible y terapia fibrinolítica, si se cumplen los criterios de elegibilidad y con un número necesario de pacientes a tratar de 3-7. Un metaanálisis de datos de pacientes individuales que incluyó 5 ensayos clínicos controlados de 1.287 pacientes con EV-CISAG. Se comparó TM mediante stent removible contra tratamiento estándar, y se demostró que cada hora de retraso en la reperfusión se asoció con un mayor grado de discapacidad en relación al grupo control. Ofrecer TM con stent removible como tratamiento estándar y trombólisis endovenosa, tan pronto como sea posible, en pacientes con EV-CISAG y oclusión vascular praxemel documentada, dentro de las primeras 6 horas a partir del inicio de los síntomas y si el paciente cumple con los criterios de elegibilidad. Ventana ampliada para trombectomía mecánica. En diversos estudios controlados y aleatorizados, la trombectomía mecánica sola ha demostrado buenos resultados en EV-CISAG en periodos de tiempo entre 6 a 24 horas de inicio de los síntomas y la presencia de un trombo praxemel en la circulación cerebral anterior, aplicando los criterios de selección de los ensayos de FUSE-3 y diagonal o Down. Utilidad de las fases angiográficas en la sospecha de oclusión vascular praxemel. Un metaanálisis evaluó la sensibilidad de la angio-TC y la angio-RM comparada con la angiografía transcatéter en la evaluación imagenológica de la oclusión vascular praxemel. El resultado determinó que es adecuado realizar los estudios de imagen cerebral por TC o RM cerebral multimodal que incluyan angio-TC o angio-RM. A su vez, la angio-TC mostró mayor exactitud que la angio-RM. Utilidad de la evaluación de los troncos supraaórticos en fases angiográficas. De acuerdo con un consenso de expertos, en el caso de pacientes que son potencialmente candidatos a trombectomía mecánica, la imagen de vasos extracraneales del cuello en adición a la imagen de vasos intracraneales por angio-TC, es adecuada para obtener información importante sobre la anatomía vascular y la presencia de disección, estenosis u oclusiones, lo que puede ayudar a la planeación del procedimiento endovascular. Utilidad de la evaluación de la circulación colateral en el tratamiento y pronóstico de la oclusión vascular praxemel. El estudio clínico multicéntrico y aleatorizado de tratamiento endovascular MR-CLEAN, provee datos que soportan la utilidad de la evaluación de la circulación colateral para identificar los beneficios de la trombectomía mecánica en oclusión vascular praxemel. El estudio clínico aleatorizado ESCAPE demuestra que usando la angio-TC multifase en pacientes seleccionados, con moderada a buena circulación colateral y candidatos para trombectomía mecánica, por arriba de las 12 horas de iniciados los síntomas, se obtiene una correcta eficacia del procedimiento. Es adecuado incorporar el estatus del flujo colateral para la toma de decisiones clínicas en algunos candidatos para determinar la elegibilidad de la trombectomía mecánica. Estudios observacionales sugieren que el riesgo de nefropatía inducida por contraste secundaria a la realización de una angio-TC es relativamente baja, particularmente en pacientes sin antecedente de enfermedad renal. Por otro lado, si se esperan valores de concentración renal sérica, se puede retrasar innecesariamente la trombectomía mecánica. Realizar tan rápido como sea posible estudios no invasivos de imagen cerebral avanzada en pacientes con sospecha de oclusión vascular praxemel dentro del periodo de ventana terapéutica para trombectomía mecánica para la evaluación de esta condición. Realizar estudios de imagen vascular de vasos intracraneanos y troncos supraaórticos, preferentemente con reconstrucción 3D, para la evaluación de pacientes con EV-CISAG, sospecha de trombo praxemel y que sean candidatos a trombectomía mecánica. Todo lo anterior permite valorar la naturaleza de la lesión y la circulación colateral. Es razonable evaluar el estado de la circulación colateral en pacientes con oclusión vascular praxemel de circulación anterior para determinar su pronóstico y elegibilidad para TM. Es adecuado realizar angio-TC contrastada sin antes obtener concentración de creatinina sérica antes de la administración del medio de contraste en pacientes con EV-CISAG, sospecha oclusión vascular de gran vaso, que cumplen criterios para trombectomía mecánica y sin antecedentes de enfermedad renal. Neuroimagen y ventana extendida para trombectomía mecánica. Al seleccionar pacientes con EV-CISAG, dentro de las 6 a 24 horas de evolución, que tenían obstrucción de vaso praxemel en la circulación anterior, obteniendo TC multimodal o difusión, con o sin perfusión en RM, la neuroimagen fue útil en la selección de pacientes para TM, pero solo cuando los pacientes cumplieron con otros criterios de elegibilidad de alguno de los estudios multicéntricos aleatorizados, que mostraron beneficio en estas circunstancias.
El ensayo clínico Down utilizó la discordancia entre la clínica y el núcleo del infarto como un criterio de elegibilidad para seleccionar pacientes con oclusión de un vaso praxemel de circulación anterior para trombectomía mecánica entre 6 y 24 horas desde la última normalidad conocida. Este ensayo demostró un beneficio general en el resultado funcional a los 90 días en el grupo de tratamiento. El ensayo clínico de FUSE-3 utilizó la discordancia entre el núcleo de perfusión y el tamaño máximo del infarto como criterio de obtención de imágenes para seleccionar pacientes con EV-CISAG y una oclusión vascular praxemel extensa de la circulación anterior, entre 6 a 16 horas de inicio de los síntomas y para realización de trombectomía mecánica. Sus resultados mostraron un beneficio notable en el resultado funcional a los 90 días en el grupo tratado. Este beneficio fue independientemente demostrado para los subgrupos de pacientes que cumplieron o no con los criterios de elegibilidad utilizados en el ensayo Down. Down y de FUSE-3 son los únicos estudios aleatorizados y controlados que muestran beneficios de la trombectomía mecánica luego de las 6 horas del inicio de los síntomas. Por lo tanto, solo los criterios de elegibilidad de uno u otro de estos ensayos deben usarse para la selección de pacientes. Sospechar oclusión vascular praxemel de la circulación anterior ante una notable discordancia entre la gravedad clínica por escala de Nice y escasos signos de EV-CISAG en la imagen cerebral inicial, que habitualmente es una TC craneal simple, o bien, en los casos con un puntaje mayor o igual que 6 de Nice y bajo de aspects, menor o igual que 7, o bien, en aquellos casos con signos directos de oclusión vascular. Considerar oclusión vascular praxemel por neuroimagen avanzada de la circulación anterior en todo paciente mayor que 4.5 Hr de evolución desde el inicio de los síntomas y NIS mayor o igual que 6. Evaluar la sospecha de oclusión vascular praxemel mediante RM con difusión y perfo RM diagonal TC para indicar TM en pacientes que tienen entre 6 y 24 horas del inicio de los síntomas. Realizar TM en pacientes con EV-CISAG, con 6 a 24 horas del inicio de los síntomas y evidencia de oclusión arterial praxemel de la circulación anterior, siempre y cuando se cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en los estudios de FUSE-3 o Down. En los 6 ensayos controlados y aleatorizados que demostraron independientemente el beneficio clínico de la trombectomía mecánica con stents removibles cuando se realiza antes de 6 horas desde el inicio de los síntomas, en 4 ensayos se utilizó alguna forma de imagenología avanzada para determinar la elegibilidad, mientras que 2 ensayos solo requirieron angio-TC no contrastada con demostración de la oclusión vascular praxemel, y, debido a que estos demostraron independientemente el beneficio en el grupo tratado, el papel de estudios de imagen diferentes de angio-TC es de utilidad incierta en la evaluación de pacientes con oclusión vascular praxemel, dentro de las primeras 6 horas de evolución. Los pacientes candidatos a TM en estos ensayos fueron aquellos con EV-CISAG dentro de las primeras 6 horas de evolución conocida, una puntuación de aspects mayor o igual que 6 y que fueron seleccionados mediante neuroimagen avanzada. Utilizar angio-TC y angio-RM sin fases de perfusión o difusión para la selección de pacientes candidatos a TM por sospecha de oclusión vascular praxemel y que tienen un evento vascular cerebral isquémico, dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas y con una puntuación de aspects mayor o igual que 6 puntos. Oclusión aguda de la arteria basilar. Revisión sistemática con metaanálisis de 17 estudios observacionales. Se evaluó la eficacia de los procedimientos endovasculares incluyendo trombectomía mecánica comparado con el simple tratamiento farmacológico de pacientes con oclusión aguda de la arteria basilar. Resultados: la oclusión basilar aguda se ubicó en la porción praxemel, media y distal de la arteria basilar en el 33%, 34% y 32% de los pacientes, respectivamente. El valor promedio de la escala NIS fue de 17.8. Dentro del grupo de tratamiento, se realizó trombectomía con stent removible en el 77% de los pacientes, mientras que la TM sin stent removible o solo el uso de agentes trombolíticos intraarteriales en el 21% de los pacientes. El número medio de pases del dispositivo de trombectomía fue de 2. Las estimaciones agrupadas ponderadas de recanalización exitosa y buen resultado fueron 80% y 42.8%, respectivamente. La trombectomía mecánica, principalmente con stent removible, para pacientes con oclusión basilar aguda sintomática, puede obtener altas tasas de recanalización con tasas de complicaciones relativamente bajas. La revisión concluye que el periodo de ventana terapéutica está por definirse pero que los mejores resultados son tiempo dependientes y se brindaron en las primeras 6 horas de inicio de los síntomas, aunque la ventana terapéutica de hasta 48 Hr puede ser benéfica en casos seleccionados por neuroimagen con áreas de penumbra u oclusiones arterial significativas, junto con la valoración del pronóstico individual y el consenso de expertos.
Realizar terapia endovascular con metas de recanalización del índice MTICI de 2B3, preferentemente con stent removible, en pacientes con oclusión aguda de la arteria basilar y no solo trombólisis endovenosa durante las primeras 6 horas del inicio de los síntomas. Además, considerar ventanas ampliadas de hasta 48 HR en función del riesgo diagonal-beneficio, mediante el uso de los estudios de neuroimagen avanzada, el estado previo del paciente y el consenso de expertos. Diversos ensayos clínicos controlados y aleatorizados muestran que la TM de urgencia es adecuada para pacientes con oclusión vascular proximal en la circulación posterior, con el objetivo de maximizar la oportunidad de buenos resultados. Utilizar TM en pacientes con EV-CISAG y oclusión de la arteria basilar, para mejorar las condiciones clínicas del paciente, considerando los criterios habituales de selección y la ventana terapéutica. Trombectomía mecánica en oclusiones vasculares extensas documentadas por los cambios cerebrales en TC simple de cráneo. Revisión sistemática con metaanálisis de 3 bases de datos que incluyó 17 estudios y 1.378 pacientes. 2 estudios fueron ensayos controlados aleatorizados y el resto fueron observacionales prospectivos o retrospectivos. De estos observacionales, 11 estudios fueron de alta calidad por los criterios de Newcastle, Ottawa. Los casos presentaban aspectos de 0 a 6 y fueron tratados con TM, se distribuyeron en 1194 para TM y 184 para trombólisis endovenosa. Resultados: la ERM en 0 a 2 fue de 30.1% versus 3.2%, respectivamente. La TM dio mayores probabilidades de ERM 0 a 2. Los pacientes con aspectos de 6 y 5 tuvieron tasas comparables de buen resultado. En general, la tasa de ERM de 0 a 2 fue del 17.1% en pacientes con aspectos 0 a 4, de 22.1% y 13.9% de los pacientes con aspectos de 4 y 0 a 3, respectivamente. La recanalización exitosa dio mayores probabilidades de ERM 0 a 2 que la reperfusión fallida. El grupo de TM tuvo menores probabilidades de complicación por sangrado en comparación con los controles. Los pacientes menor que 70 años tenían tasas más altas de obtener un puntaje de ranking de 0 a 2 que los mayores de 70 años. Los pacientes con aspectos menor que 6 pueden beneficiarse de la trombectomía mecánica. Existe también evidencia de que con reperfusión satisfactoria, incrementa la probabilidad de independencia funcional a los 3 meses, sin incrementar los riesgos de complicaciones, como la hemorragia intracraneal. Cambios tempranos cerebrales avanzados en imagen y TM. Considerar el uso de la TM para mejorar el estado funcional de pacientes con oclusiones vasculares agudas extensas y aspectos de 5 o 6, evitándolas si existen factores de mal pronóstico tales como edad mayor que 70 años, aspectos menor que 5, aspectos 0 a 3, mal estado funcional previo del paciente y un mal pronóstico general. No obstante, se recomienda mantener las metas de tratamiento durante las TM seriadas que se practiquen, que son ERM 0 a 2 y tasas de recanalización MTICI 2B3, para futuras decisiones de TM. Prácticas para la calidad. Utilizar los criterios de selección y considerar los factores pronósticos en el uso de las terapias fibrinolíticas endovasculares contenidas en las guías de práctica clínica, la referencia oportuna a tercer nivel en los lugares que no cuenten con los recursos para la terapia endovascular, así como contribuir, en la medida de su profesionalización, con la organización y el acondicionamiento de estos servicios. El tratamiento endovascular de la EV-CISAG y las actividades diagnósticas que lo acompañan, se resumen en el algoritmo 3. La identificación de los cambios por EV-CISAG en neuroimagen avanzada se facilita mediante la colaboración con los servicios de radiología y neuroradiología. Tratamiento. 6. ¿Cuál es la mejor estrategia inicial de cuidados en pacientes adultos hospitalizados que padecen enfermedad vascular cerebral isquémica aguda, con y sin terapia de reperfusión? Estudio comparativo de tipo observacional y retrospectivo. De 960 pacientes provenientes del registro sanitario NEUA, diagnóstico EV-CISAG y que tuvieron un seguimiento de 40 meses. Se comparó a aquellos que presentaron control glucémico durante las primeras 48 HR de evolución versus los que no lo tuvieron. El 38.9% presentaban hiperglucemia en su admisión. Se encontró una asociación positiva entre la hiperglucemia al ingreso y la mortalidad, la cual fue más alta que en los pacientes con euglucemia. La hiperglucemia persistente mayor que 48 HR se asoció a un riesgo mayor de muerte obtenido por regresión logística no ajustada. La regresión logística múltiple mostró que el control glucémico es un predictor independiente de un descenso de 4.6 veces la mortalidad ajustada para la edad, género, AS, decámetros y gravedad de la EV-CISAG.
Se considera razonable y se recomienda lograr una meta de glucosa sérica de 140-180 mg/dl, con monitoreo estrecho de la glucemia, para prevenir hipoglucemias. Los pacientes con A severa fueron excluidos de los ensayos clínicos que evaluaban el control de la TA en pacientes con EV-CISAG. De acuerdo con un consenso de expertos, la reducción rápida de la TA en estos casos ha sido recomendada, pero el beneficio de hacerlo en las primeras 48-72 HR es incierto, a menos que exista daño a órgano blanco. Los ensayos clínicos aleatorizados controlados en los que participaron pacientes con EV-CISAG sometidos a trombólisis endovenosa y menor que 6 horas de evolución, determinaron las cifras límite de presión arterial de 180/105 mm/Hg durante el procedimiento y las 24 horas siguientes al procedimiento. En pacientes con EV-CISAG que no son candidatos a tratamiento trombolítico, se debe iniciar tratamiento antihipertensivo cuando la presión sistólica sea mayor o igual que 220 mm/Hg o la presión diastólica sea mayor o igual que 120 mm/Hg. En casos similares con cifras mayores, hay que perseguir una disminución controlada menor o igual que 15% de la presión basal durante las primeras 24 horas del evento. En pacientes con EV-CISAG sometidos a una trombólisis, la presión arterial debe mantenerse menor que 180/105 mm/Hg por al menos las primeras 24 horas después del inicio de la terapia fibrinolítica y (OTM). Debe realizarse TC simple o RM de encéfalo 24 horas después de la infusión de la terapia fibrinolítica y antes de iniciar el tratamiento con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Esto es para evitar iniciarlo si existe alto riesgo de resangrado por hemorragias cerebrales significativas. La evidencia disponible sobre los beneficios de la oxigenoterapia en los desenlaces de la EV-CISAG es contradictoria. El consenso de expertos de las guías AHA/ASA 2019 recomienda individualizar el tratamiento en situaciones específicas con especial atención a pacientes graves y con complicaciones respiratorias. Evidencia transpolada de estudios experimentales en modelos animales con arresto cardiocirculatorio han demostrado que la terapia hiperóxica genera estrés oxidativo, afecta el metabolismo neuronal, favorece la muerte neuronal y genera daño tisular en la formación del hipocampo, comparado con la terapia normóxica. Ensayo controlado aleatorizado. Se verificó si la oxigenoterapia produce cambios en el resultado funcional en la EV-CISAG. Se incluyeron 8.003 pacientes con EV-CISAG en las primeras 24 horas. Fueron asignados a 3 grupos similares de oxígeno continuo, oxígeno nocturno o controles. El uso de oxígeno fue mediante canulas nasales a 2L minutos o 3L minutos. El desenlace se midió por el puntaje en la escala de Rankin a 90 días. La media de NIS fue de 5 y la SO2 basal media de 96.6%. Por regresión logística ordinal, el OR para un mejor resultado no fue significativamente diferente, con un OR 0.9 para el oxígeno versus 1.03 para el grupo control. Se recomienda la oxigenoterapia y el manejo de la vía aérea estratificada según requerimientos, para el manejo del paciente con EV-CISAG y decremento significativo y persistente del estado de alerta, o que presente disfunción del puente o del bulbo raquídeo que ocasione compromiso respiratorio por patrones ventilatorios patológicos. El oxígeno suplementario debe indicarse en caso de una saturación de oxígeno menor que 94%, para mantener este parámetro por encima de ese valor. No se recomienda la administración de oxígeno en pacientes con EV-CISAG y hospitalizados sin hipoxia, ya que esto no aporta beneficio alguno. Estudio observacional, prospectivo. Debido a que existe poca evidencia sobre el tratamiento óptimo de la presión arterial en EV-CISAG, se verificó la mortalidad a largo plazo y sus relaciones con la presión arterial durante el periodo temprano del primer ictus, obteniéndose los datos de 532 pacientes con una media de edad de 66 más menos 10 años, 59% hombres y una media de seguimiento de 66 semanas. El análisis multivariado mostró que la PAM menor que 100 mm/Hg se asoció al mayor riesgo de mortalidad, mientras que la PAM mayor que 122 mm/Hg no mostró diferencias en la mortalidad. Algo similar ocurrió con la PAS, que mostró un riesgo incrementado de mortalidad si se encontraba menor que 120 mm/Hg y sin diferencias al mantenerse mayor que 141 mm/Hg. La hipovolemia y la hipotensión deben ser corregidas para mantener la perfusión sistémica necesaria y el soporte de la función orgánica. Se pueden utilizar cristaloides o coloides por igual. Es razonable conseguir que la PAM se ubique mayor que 100 mm/Hg y la PAS mayor que 120 mm/Hg. En un estudio de cohorte retrospectivo, multicéntrico en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, de pacientes con EV-CISAG que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos,
la temperatura máxima en las primeras 24 horas menor que 37 grados centígrados o mayor que 39 grados se asoció con incremento en el riesgo de mortalidad hospitalaria en comparación con los pacientes en normotermia y con EV-CISAG. Se recomienda el monitoreo regular de la temperatura en EV-CISAG y el tratamiento temprano de la fiebre y la hipotermia. Las fuentes de hipertermia deben ser identificadas y en casos de temperatura mayor o igual que 38 grados C, el uso de antipiréticos y medidas generales está recomendado a partir de este valor, para disminuir la mortalidad en pacientes con EV-CISAG. En un registro hospitalario de la ciudad de Ontario, Canadá, que incluyó a 6.677 pacientes con EV-CISAG elegibles para pruebas de tamizaje de disfagia en las primeras 72 horas posteriores al evento, se reportó que la falla a las pruebas tempranas de disfagia se asocia a un mal desenlace, incluyendo neumonía, discapacidad severa, ser egresado a una institución de cuidados a largo plazo y con mayor riesgo de mortalidad a un año. Las pruebas de tamizaje de disfagia inmediatamente después de la EV-CISAG, pero previo a que el paciente consuma alimentos, bebidas o medicamentos, son efectivas para identificar a los pacientes con riesgo de broncoaspiración. Se sugiere que todo paciente con EV-CISAG debe ser sometido a pruebas de deglución para la detección temprana de disfagia. La presencia de tos prandial o posprandial y la retención del alimento en la boca son parámetros que consistentemente indican disfagia en EV-CISAG. Diagnóstico y pronóstico. 7. Cómo se debe evaluar oportunamente y tratar el infarto hemisférico voluminoso como condición especial asociada a la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en adultos para reducir la mortalidad y las complicaciones asociadas. Metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Se basó en la evidencia disponible de 8 ensayos aleatorizados recientes sobre craniectomía descompresiva y que la compararon con tratamiento conservador. Se analizaron los resultados de pacientes adultos jóvenes y adultos mayores, con craniectomía antes y después de las 48 HR, independencia funcional previa, casos graves mediante la craniectomía en menor o igual que 60 años. Este metaanálisis incluyó los datos de 217 casos, y encontró que existe una reducción absoluta del riesgo de muerte de 44% y una reducción absoluta del riesgo de mal desenlace del 19%. A su vez, esta descompresión quirúrgica incrementó la posibilidad de supervivencia con discapacidad moderada grave a grave de 11 a 36%. La calidad de los estudios fue moderada. En un estudio multicéntrico de 6 hospitales en los Países Bajos que incluyó a 64 pacientes de entre 18 y 60 años de edad. 2 con un infarto del territorio de la ACM, 3. Un tiempo menor de 96 horas, 4. Una puntuación de NIS mayor que 16 para el hemisferio derecho y mayor que 21 para el hemisferio izquierdo y 5. Con criterios de infarto hemisférico voluminoso, los pacientes se aleatorizaron en 2 grupos, craniectomía descompresiva o tratamiento médico. El desenlace primario fue la mortalidad y el estado funcional a 30 días y un año. Los resultados demostraron que no existió diferencia con respecto al desenlace primario en ambos grupos. Sin embargo, se concluyó que la cirugía descompresiva disminuye la posibilidad de un pobre desenlace funcional y la mortalidad si se incluye a los pacientes en las primeras 48 horas post-infarto. Un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado que comparó la craniectomía descompresiva con el tratamiento conservador en 32 pacientes con infarto cerebral hemisférico voluminoso reportó que existe una mayor probabilidad de sobrevida a los 30 días posteriores al evento con la intervención quirúrgica en pacientes seleccionados, con inicio de los síntomas mayor que 12 horas y menor que 36 HR antes de una posible intervención quirúrgica, con cirugía en las primeras 6 HR. Después de su selección, en comparación con el tratamiento conservador. Una revisión sistemática y metaanálisis de pacientes individuales de ensayos clínicos aleatorizados en individuos con infarto hemisférico voluminoso que compararon la craniectomía descompresiva con el tratamiento médico habitual, refiere que el beneficio del tratamiento quirúrgico en las primeras 48 horas es constante en comparación con el tratamiento conservador, con una reducción de mortalidad a 6 y 12 meses y una mayor probabilidad de pronóstico favorable con MRS carita corazón, sin embargo, el beneficio de la craniectomía descompresiva después de las 48 horas y en pacientes mayor que 60 años fue incierto. En pacientes menor o igual que 60 años, con infarto cerebral hemisférico voluminoso y deterioro neurológico asociado, y que pueden ser tratados en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, se recomienda la craniectomía descompresiva como una medida que reduce el riesgo de muerte y el pobre desenlace funcional ante el edema extenso con herniación e incremento de la presión endocraneana.
El procedimiento quirúrgico debe ser realizado con base en estándares de calidad utilizados y después de una decisión cuidadosa, en conjunto con el paciente o su tutor responsable, considerando el estado funcional previo y el riesgo de supervivencia con una discapacidad sustancial. En pacientes de 18 a 61 años con infarto cerebral hemisférico voluminoso, con puntuación de NIS mayor que 18 en lesiones del hemisferio no dominante y mayor que 20 en lesiones del hemisferio dominante, y con inicio de los síntomas mayor que 12 y menor que 36 horas, se recomienda considerar la craniectomía descompresiva siempre y cuando exista la capacidad de iniciar tratamiento diagonal cirugía dentro de las primeras 6 horas de que se decidió realizarla. En pacientes mayor o igual que 60 años con infarto cerebral hemisférico voluminoso y mayor o igual que 48 horas del inicio de los síntomas se desconoce el beneficio y los riesgos del uso de la craniectomía descompresiva como alternativa para reducir la mortalidad o el mal desenlace asociados. El infarto hemisférico voluminoso se sospecha en pacientes con EV-CISAG y cambios cerebrales de gran tamaño en TC craneal durante las primeras 36 HR de evolución. Es decir, la zona del infarto muestra importante edema, hipodensidad del cerebro, aspectos menor o igual que 7 y efecto de masa, que incluye herniaciones cerebrales. Habitualmente coexisten signos clínicos como NIS elevada y deterioro temprano y persistente de la conciencia. Un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, abierto y multicéntrico, que incluyó a 112 pacientes mayores de 60 años con infarto cerebral maligno, que comparó la craniectomía descompresiva con el tratamiento conservador, reportó una mayor probabilidad de sobrevida sin discapacidad severa a los 6 meses, en los pacientes tratados mediante craniectomía descompresiva durante las primeras 48 años desde el inicio de los síntomas en comparación con el grupo de manejo conservador. La craniectomía descompresiva en pacientes mayor que 60 años con infarto cerebral hemisférico voluminoso y menos de 48 horas de evolución debe considerarse una alternativa para reducir la mortalidad. La cirugía debe realizarse con base en estándares de calidad y solo después de tomar una decisión cuidadosa, en conjunto con el paciente o su familiar responsable, considerando el estado funcional previo y el riesgo de supervivencia con discapacidad sustancial. Infarto voluminoso del cerebelo. No existen estudios observacionales de suficiente calidad para emitir una recomendación respecto del beneficio de la craniectomía suboccipital con o sin drenaje de líquido cefalorraquídeo en pacientes adultos con infarto cerebeloso extenso. Los registros sugieren una amplia utilización y reducción de la mortalidad, pero no existe certeza de la evidencia. Basarse en el consenso de expertos para decidir la idoneidad del uso de craniectomía y el drenaje de LCR en pacientes con infarto cerebeloso de gran volumen.